Pues ahora sí se escucha, así que pues es parte pues de echar a volar estas plataformas, ¿no? Pues bueno, les comentaba pues que el día de hoy es una clase por demás reflexiva, es una plática por demás participativa, donde es bien importante escucharlos. Claro, no va a ser posible de manera directa con su voz, pero sí aquí a través del chat. Entonces, el día de hoy, bueno, vamos a hablar de lo que es la cultura de paz y vamos a generar pues una serie de reflexiones en atención a ello, ¿no? Entonces, así que, bueno, me gustaría conocerlas un poquito, aunque sea aquí por el chat. Y a partir de una pregunta que me gustaría todos y todas pudieran responder. Y esta pregunta con la que empezaremos el día de hoy es, ¿qué es para ti la paz? No nos vayamos ahorita a abrir el Google y empezar a ver definiciones y conceptos, eso lo vamos a ver, no hay preocupación por ello. Más bien, en lo que a ti te ha tocado vivir, conocer, experimentar en la vida, ¿qué es para ti la paz? Vamos a tratar de a partir de esta pregunta generar una primera reflexión y vamos a ir transitando a otras reflexiones. Por favor, ayúdeme con esto. ¿Qué es para ustedes la paz? No es una pregunta tan sencilla, dado que pues la paz como concepto, como fundamento de muchas acciones que desarrolla el ser humano, los gobiernos, pues tiene diferentes perspectivas. Entonces, sí me interesa mucho que podamos interactuar. Aquí voy a empezar a leer algunas referencias. Dice Marcos González, el buen maestro Marcos González, del Instituto de Justicia Alternativa, nos dice, es el estado óptimo de la sociedad en base a la convivencia y los valores. Muy bien, ¿quién más? Yaika, buenos días, Yaika. Parece un poco programa de radio, pero bueno, se vale. Soy abogada, considero que la paz es respetar los derechos de los demás y también se respeten tus propios derechos para lograr una buena convivencia, ¿no? Muy bien. Gabriela nos dice, esa ausencia de conflicto, excelente. La paz es tranquilidad, escucha activa y conversaciones. Nos dice Irene, qué bonito nombre. Ahorita te voy a decir por qué. Para mí la paz es tranquilidad. Bueno, tú lo sabes seguramente, ¿no? El significado de tu nombre. Para mí la paz es tranquilidad, escucha activa, conversaciones productivas con respeto. Muy bien. Jessica nos dice, es un estado que supera cualquier entendimiento. Excelente. Raúl, la armonía en la sociedad. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Es la ausencia de conflicto, es la capacidad de los seres humanos para vivir en calma. Bien. Ese es un concepto, el concepto de cultura de paz, el concepto de paz, muy interesante. Sensación de bienestar por la ausencia de conflictos. David Jiménez, muy bien. Janet Romero, la capacidad de los seres humanos para vivir en calma. Sí, ya la habíamos visto por ahí. Francia Quevedo, la tranquilidad y desarrollo de la vida diaria. Excelente. Muy bien. Quiero empezar también esta clase pasándoles un video que este es un video que me facilitó una compañera de la oficina, una enamorada de la paz, la maestra Laura Barraza, y que está también trabajando en el Instituto de Justicia Alternativa con una serie de proyectos para la paz. Muy interesante. A ver, dice Estefanía Alcalá, la paz es un estado de calma, amor, respeto en el ser humano, que lo lleva a vivir en armonía y replicarlo ante la sociedad. Muy bien. Voy a pasarles un video. Aquí lo tengo digamos que en la computadora. Vamos a pasar y me dicen ustedes si se escucha, ¿sale? Esto es así como que es la primera vez que paso video por aquí, entonces vamos viendo que sí funciona. La idea del video es que ustedes me comenten después de verlo qué les deja este video, qué les muestra este video. Ahí va. A ver si se puede replicar. Si se ve. No, ok, según yo ya lo puse por aquí.
A ver si se ve el video, vamos viendo. Maestro, ¿qué tal? Aquí. Mira, no se ve. Este es el video. La idea es pasarlo. No sé si sea viable. Yo lo puse y... Ah, mira. Ah, ya ves. Muy bien. Vamos a ver si lo abre. Ok, lo voy a abrir. Select a window. A ver. Sería esta. Más bien acá. Ahí está. Vamos a ponerlo desde el principio. Vamos a poner desde el principio. Ahí va. Deseo. ¿Qué podía compartirme de este video? ¿Qué vieron ahí? La intención de platicar el día de hoy con ustedes es desarrollar algunas reflexiones interesantes sobre la paz, sobre la cultura de paz. Y en gran medida, el diplomado anterior, quiero platicarles, bueno, el diplomado que se manejaba antes en el Instituto de Justicia Alternativa, no contenía temas relacionados con la cultura de paz. ¿Cuál fue la idea de introducirlo? Introducir este tema, la cultura de paz, de introducirlo en el diplomado como parte de este primer módulo. La realidad es que los métodos alternos de solución de conflictos forman parte, en gran medida, de las acciones que se desarrollan en atención a la cultura de paz. Entonces, es importante que conozcamos algunos términos, algunos conceptos relacionados como cultura de paz, porque finalmente, hay que decirlo así, vamos a terminar siendo o invitados a ser agentes de paz. Dice Raúl Ochoa, una serie de imágenes sobre la evolución de la sociedad y los conflictos que se han dado a través de la historia. Muy bien. ¿Qué más? Fíjense cómo el conflicto es un aspecto permanente en la historia humana. Y el conflicto, pues no nada más entre individuos, entre naciones, entre tribus, entre pueblos, la guerra, la cultura de la violencia, no nada más la cultura de la paz. Nos dice Juan Antonio, pues yo vi algunos conflictos, muchísimos conflictos, ¿no? ¿Qué más? Aquí la idea es la participación. Mucho de lo que vamos a generar es a partir de sus participaciones. Entonces, ¿es posible la paz con esto que estamos viendo? ¿Cómo generar paz? ¿Cómo aportar a la paz? ¿Y hacia dónde vamos, no? Es posible, pero es difícil. Nos dice Estefanía, son imágenes en donde se aprecian diversos conflictos individuales o colectivos, guerra, salud, contaminación. Muy bien.
vamos entrando un poquito más en materia con este tema de la paz. Sin embargo, bueno, la paz se construye, vamos a ver esto, en atención a que estos fenómenos son reales, ¿no? El conflicto, la guerra, la cultura de la violencia, son parte de la sociedad. Dice, es la ausencia de paz, principal, nos dice Francisco Díaz, es la ausencia de paz, principalmente en el ser humano, y que la tecnología ya nos alcanzó y no para generar paz. Entonces, Francisco, nos hablas pues de que mientras más tecnología, de alguna manera, pues no hemos logrado alcanzar la paz, ¿no? Y parecía al revés, ¿no? Pareciéramos una sociedad que quizás estaba en una cierta paz y de pronto, bueno, no de pronto, ¿no? De unos años para acá, la cultura de la violencia se desató, se destapó y bueno, estamos viendo una sociedad muy complicada en cuanto a estos aspectos de paz. Bueno, vamos a seguir un poquito con la presentación. Vimos este video muy interesante. La paz empieza por uno mismo, nos dice Francia Quevedo, y la forma en la que generamos solidaridad con el prójimo sin ser individualistas. Muy bien, muy interesante. De hecho, están tocando temas que son parte de lo que lo que estamos platicando el día de hoy. Y vamos a ver algunas referencias, algunos conceptos sobre la paz que vale la pena retomar. Esta es la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que nos da una serie de definiciones, ¿no? Aquí nos habla de la ausencia de lucha armada, nos habla de armonía entre las personas, donde no hay enfrentamientos y no hay conflictos, el acuerdo alcanzado entre las naciones en el que se pone fin a una guerra, es decir, nos habla de nuevamente ausencia de guerra, perdón, y luego ya nos habla de una paz quizás en otro nivel, en un nivel más personal, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento, como ahorita aquí en 45 y más, estamos en un espacio donde pues, hay mucha paz, hay ausencia de ruido, de ajetreo, bueno. Fíjense otra más, ¿no? Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud, disfruta de una paz profunda. Eso es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua en atención a la paz. No se ve la presentación, no se ve la presentación. Ok, vamos a ver. Vamos a ver la presentación. No se ven las imágenes. A ver, ok. Vamos a compartirla. Tampoco se ve. Dice, selecciona una ventana para ver. A ver si ya se ve. Si ya se ve, por favor. Ya se ve, perfecto. Ya empezamos a aprender a picarle aquí a la computadora esto de la red. Muy bien. Te reiteraba, pues, son unas referencias de la Real Academia de la Lengua Española, donde nos habla de lo que es la paz, ¿no? Y en gran medida, bueno, lo que vemos aquí es que habla de ausencia de conflicto, de ausencia de lucha, de ausencia de guerra. Hay una de las definiciones, de los conceptos interesante que nos habla de una relación de armonía entre las personas y nos sigue hablando de ausencia de conflicto y ya en un nivel un poquito más personal, ausencia de ruido, lo que ya platicamos, y no estar perturbado por ningún conflicto. Bueno, aquí nos dice Nadia Costa, la paz será el resultado de nuestra reacción, nuestra perspectiva. Maestro, la paz también dependerá de nuestra cultura, de cómo respondemos ante alguna situación que desarmonice nuestro estado. Muy bien, excelente. Nadia, efectivamente, nosotros tenemos mucho que ver en cómo aplicamos nuestra conducta, nuestro comportamiento, en qué valores nos sustentamos para buscar la paz. La paz se da en gran medida por los estudios para la paz, vamos a hablar un poquito de esto, se da en gran medida después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU busca, a partir de precisamente de este acontecimiento tan terrible que fue la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas, precisamente el buscar formas de cooperación internacional a fin de lograr el mantenimiento de la paz. Y nos dice aquí, bueno, no dice el nombre, pero nos dice la paz es un estado de armonía y se da según la capacidad de reacción de los seres humanos ante las diversas situaciones. ¿Qué tanto puede reclamar, no?
Muy bien. Vamos a hablar un poquito, pues, de estas resoluciones que la Organización de las Naciones Unidas nos ha emitido en atención a la paz y a la cultura de paz para entender un poco más, de manera más amplia, el contexto de lo que implica la cultura de paz. Dice, ¿qué más? Bueno, y ya de alguna manera, pues, este concepto de cultura de paz y hacia dónde va. Fíjense, este Congreso Internacional sobre la Paz en la mente de los hombres, que bueno, entiendo que también debe ser, ¿no? De los hombres y de las mujeres, por supuesto, ¿no? Organizado por la UNESCO en el 89, Costa de Marfil, ya de una referencia a una idea de lo que es la paz. Vamos viendo esta primera idea de conversar lo que es la cultura de la paz. Aquí dice, el respeto a la vida es el bien más preciado de la humanidad. Va más allá, fíjense, va más allá de terminar con los conflictos armados, y además implica la existencia de ciertos principios, ¿verdad? Igualdad, solidaridad. Entonces, la paz es más que ausencia de conflicto, que ausencia de guerra. ¿Será así? ¿Será la paz bien más preciado que tenemos? Quiero, pues, reitero que esta clase, más allá de ser un espacio donde transmitamos alguna información, datos, que fuera un aspecto de reflexión, crear aspectos de reflexión. Y más abajo ven como la UNESCO, es decir, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la ONU, nos habla de una pandada más allá de gubernamentales, sino en la voz del ser humano, donde realmente pueda generarse a partir de la convicción del ser humano, en tenerla como una necesidad, basarse en la solidaridad del mar. ¿Será eso posible? ¿Será eso viable? ¿Qué opinan ustedes en este contexto? Nos dice Franciscas Modejores, el respeto al derecho a la paz. Es cierto, es una situación muy trascendente. Sin embargo, vamos a ver, la paz radica en una serie de aspectos muy amplios que van, como les voy a mencionar, mucho más allá que la simple ausencia de guerra. Porque también hay que decirlo así, el conflicto no va a dejar de existir. La guerra difícilmente va a dejar de existir. La humanidad, en sus miles de años de existencia, en cultura, nunca ha dejado de guerra. ¿Y qué es la guerra? La guerra es la intención de matar a otra persona, de algo que es la paz. Es un extremo. La guerra no es discutir nada más, no disentir, de acuerdos. La guerra es la intención de matarlo. En la idea de que no puedes vivir junto al otro y por eso tiene que desaparecer. Entonces, fíjense, pues, cómo la idea de la de paz es un aspecto que, como ustedes lo van viendo, es más complejo de lo que parece. Nos dice Estefanía, la paz es lo más preciado. Un ser humano paz ama, es altruista, tiene empatía. Bien. Y aquí les va una pregunta, quisiera me ayudaran a responder. A partir precisamente de esta intervención de Estefanía Borde, dice, el humano con paz ama, es altruista, tiene empatía. ¿Qué necesitamos los humanos vivir en paz? ¿Quién se esta pregunta? Y yo quisiera preguntarles a nivel personal, ¿qué necesitamos para vivir en paz? ¿Qué necesita cada uno de ustedes para vivir en paz? Esto nos lleva también a pensar en qué necesita nuestro país, qué necesita nuestra ciudad, nuestra colonia, para vivir en paz. Es nada más cuestión de preguntar, es nada más cuestión de desearlo, es nada más cuestión de decir, no quiero conflictos, no quiero vivir en violencia. ¿Es suficiente? Con decir, quiero la paz, viva la paz, ¿será suficiente? Esta, Gabriela María González Espejo, ok, algo que estamos, Gabriela, muy atinadamente, ¿no? Compartir una serie de valores. Uno de ellos, que nos refiere, es el respeto. Y fijan aquí, este concepto nos sale pinto, ¿no? No es suficiente con quererlo, nos dice Estefanía. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cómo han logrado ustedes vivir en paz? Genera que puedan vivir en paz. Genera que su espacio familiar pueda vivir en paz. Genera que su espacio pueda vivir en paz. Porque nos estamos todos a golpes y a trancazos y violentamos unos a otros, unas a otras cuando hay conflicto. La congruencia entre la para allá, nos dice Jessica. Nos dicen bien, se necesitan muchas cosas, bajar todos los valores, conciencia y amor por el prójimo. Se habla de al ser tolerante,
Nos dice Francisco Díaz, primero es el para uno mismo, es un compromiso uno mismo y después con otro. Recordemos que el conflicto existe en nosotros y decidimos si vamos por el lado de por la violencia. ¿No? El maestro González, también presente quien está. Bien, nos dice rápidamente. Decidimos por el lado de la paz o la violencia. Entonces, es cierto en gran medida hay que ver con una decisión personal, con una elección. O sea, ya no mancharse con los problemas. Para hablar de entender primero que lo piensan y tener la cosa y comprender que no siempre se tiene la. Por eso intentar llegar a acuerdos a conflictos. Nos dice bien, el ser humano es desde mi punto de vista, están sectores que antes ausencia jamás tenemos paz. Total, opciones como salud, seguridad, estabilidad económica y eso. Estefanía, nuevamente, muchísimas gracias por tu aportación. Aquí, por lo que veo, estás hablando de que el ser humano requiere para poder vivir paz. Seguridad, económica, donde podemos empezar a valorar que el logro de la paz va más allá de querer y adoptar como una decisión personal. Es decir, hay aspectos externos que impiden, en muchos sentidos, el rollo de la paz, de una cura de la paz. Vamos a ver, hay una definición de culturas emitida por Naciones Unidas en esta resolución de enero de 1978 por Asamblea General. Fíjense, habla de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia, los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo. Atacar las causas de la violencia, atacar las causas de los problemas a través de una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia. Yo quisiera aquí también darles, hemos sido violentos en ocasión, hemos entrado en conflicto de la violencia. ¿El conflicto es necesario en nuestra sociedad? Toda esa ausencia de conflicto. Vamos a ver sobre la clase de conflicto, que es un tema, que sí me encanta el tema de conflicto. Y una cosa es violencia y otra cosa es conflicto. En general es conflicto. Hay conflictos violentos, sí, pero una cosa es conflicto y otra cosa es violencia. Nosotros, como prestadores de servicio, como conciliadores, pues vivimos la idea de conflictos inevitables. Se puede prevenir, claro, y parte de nosotros es la prevención de conflictos. Eso es un tema muy interesante, podemos hablar un poquito. Sin embargo, vivimos a partir de la existencia de conflictos, de la necesidad de su prevención. Dice, la paz no se logra, no la voluntad de uno, sino de todos. Por eso la importancia de conciencia a la sociedad para poder lograrlo. Nos dice Yaica, muchas veces Yaica. Raúl, sí lo he estado. Estefanía, igual. Violencia y el intento de causar un daño a la contraparte, nos dice Raúl Ochoa. Raúl, tienes toda la razón. Muchísimas gracias por tu aporte. Una cosa es que yo tenga conflicto contigo y otra cosa es que yo lleve a cabo acciones para dañarte. No, la clase de hoy no es el fin hablar de violencia, pero sí genéricamente entender que la violencia implica generar un daño a otra persona y que puede ser uno en muchos sentidos, ¿no? Ya hemos escuchado hablar que hay violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, violencia estructural, que hay muchos tipos de violencia. Y es cierto, lo que nos dice Raúl aquí, cuando se da la violencia, porque ya existe precisamente necesidad de causar a otra persona. Entonces, tener un conflicto es igual a violencia. El que se genere un conflicto es igual a generar violencia. No necesariamente. Siempre hay conflicto. La violencia no. No nos dice Luis Jiménez. No es lo mismo. También Amás dice lo mismo. Sí, no es lo mismo. Entonces, a veces se confunde. Violencia y conflicto se confunde mucho. Conflicto y problema se confunde mucho. Entonces, si se prestan servicios, somos mediadores, hay que entender que una es la violencia y otra cosa es el conflicto. Y lo que vamos a trabajar es el conflicto. Y también la conflicto, la resolución del conflicto, la transformación del conflicto. Sin embargo, a veces, y eso también es interesante, se va a ver más en el diplomado, ¿por qué no mediar cuando existe la violencia? ¿O qué hacer cuando detectas violencia en un conflicto? Esa va a ser parte de ustedes, donde la violencia sí media, se pueden mediar algunos otros aspectos, pero la violencia es muy viable llevar una mediación, una conciliación a partir de conductas violentas, desde la idea de que no es la violencia lo que vamos a negociar, la violencia no se negocia, serán otros aspectos, pero la violencia en sí no es mediable, independientemente que el Código de Procedimientos Penales, por ejemplo, nos habla que la violencia intrafamiliar, por ejemplo, como delito, pues no se puede mediar. El caso se da, nos dice Yaica, primero David, dice, puede existir violencia sin haber conflicto y viceversa, puede haber conflicto sin violencia, son conceptos diferentes que pudieran coincidir en algunos puntos, pero no son esenciales en uno o en el otro. Tienes toda razón, David. El conflicto se da cuando existen diferentes versiones de una misma realidad, nos dice Yaica, excelente. La aportación Yaica tiene que ver con la percepción. No siempre es todo percepción, pero sí, generalmente pues podemos hablar que hay percepciones. La realidad, los hechos tal cual, en forma particular. Nos dice Francisco Díaz,
No, porque un conflicto ya lo que está pasando ahorita con el COVID, que la gente quiere salir de sus casas, debe ser un conflicto hasta hacerlo, ¿no? Bueno, el 88 es muy importante porque a partir de también se recopilan una serie de declaraciones de la ONU sobre la cultura de paz que vale la pena retomar para ir entendiendo más a fondo ese tema de la cultura de paz. Fíjense, estas declaraciones, ¿vale? La idea de la cultura de paz es las generaciones del flagelo de la guerra, privilegiar los derechos humanos, la dignidad de la persona, la igualdad de derechos, el progreso social, elevar el nivel de vida, practicar la tolerancia y convivir como buenos vecinos. Nos dice también Raúl Ochoa, hay actos violentos sin que exista conflictos, como los de Selvo, por ejemplo. Sí, es cierto. Así que hay actos violentos sin necesidad de conflicto. Sí, puede ser. Entendiendo, por ejemplo, pues los deportes como el box, como el karate, como competencias donde hay violencia, de alguna manera están reguladas. Es decir, hay un plano de igualdad donde para todos saben cómo se va a desarrollar el proceso. Pero el gran problema es que la violencia pues, cotidiana que vivimos en el mundo dentro de reglas, ¿no? Y incluso dentro de las reglas. Y esto que nos dice Raúl, deportes, pues que las reglas son, no tendría que existir el deporte del box sin la violencia, por ejemplo. Es la regla. Fíjense estas declaraciones. Las guerras nacen en la mente de los hombres. Qué bueno que yo creo que aquí los hombres y las mujeres, pero también es en la mente de los hombres y de las mujeres donde debe elegir los baluartes de la paz. Y entonces aquí esta declaración nos empieza a dar a entender que la paz tiene que ver con cómo pensamos y tiene que ver qué acciones elegimos y tiene que ver también con decía Nadia Costa, ese resumen llegar al grupo más pequeño reducido, es decir, los internacionales, es llevar familias al núcleo familiar y de ahí partir a la educación y lo que se siembra a cada uno de los miembros de la familia, que luego sale de ahí por cualquier ciudadano. Qué importante lo que haces, Nadia, que mencionas aquí. Es cierto, la cultura de paz es un que llevamos incluso más allá en la familia, llevamos nosotros mismos y efectivamente, como tú mencionas, Nadia, a partir de ahí podemos educar a las personas, a partir de ahí podemos llevarlo a nuestra familia, a partir de ahí podemos llevarlo a la vida. Y tienes toda la razón. Uno dice, ¿por qué tanto que la violencia, que elige este tipo de conductas? Pues son ciudadanos y sociedadanos, una familia, no nacieron violentos. Esto que nos dicen a Dios, de la familia salen y nacen quienes van a dirigir el mundo. Quienes dirigen el mundo nacieron en el seno y se formaron ahí. Qué interesante. Son las 10 me dice proceso, 10:30, perfecto. El debate de conflictos es un proceso, es construcción, donde debe haber participación, debe fundar principios de desarrollo para todos, para todas. Entonces, en una sociedad donde hay desarrollo de igualdad, donde no hay oportunidad de crecimiento personal, ¿cómo logra la paz? Aquí nos dicen receso hasta las 11, porfis. No nos vamos hasta las 11, no hay problema. Transformar las estructuras, sí, también nuestra raíz cultural. Vamos a ver un poquito más de cómo de la violencia, ¿sale? Que también es de la realidad social que vivimos. Y estas declaraciones sobre cultura de paz, lo que nos da la ONU, es que puedan ser una guía para las actividades de gobiernos, pero también de nosotros como personas dentro de una sociedad. Y cierra diciendo que es necesario eliminar la discriminación, intolerancia, la desigualdad, sus formas. Donde hay intolerancia, donde hay discriminación, donde hay grupos a que no se les da voz, donde hay espacios donde hay personas o grupos a las que se les reme. Yo quisiera preguntarles, ¿puede haber paz en una sociedad donde no hay posibilidad de crecimiento económico, donde no hay posibilidad de educación, donde no hay posibilidad de generar una vida digna, donde la cultura del esfuerzo es viable lograr la paz en una sociedad en ese contexto? Es inevitable el conflicto en esta sociedad, sin embargo debemos mecanismos de defensa. Es lo que estamos aprendiendo en este diplomado. Y ya les digo, en lo personal, me ha tocado ver violencia. Vamos a hablar de eso más adelante, Raúl. Vamos a hablar de la paz negativa, la paz positiva, la paz imperfecta. Y contestando un poquito a tu pregunta, es cierto que la irracionalidad, los actos irracionales de violencia requieren en gran medida de actuar, acotar actos de violencia. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de esta parte de cómo reintegrar socialmente a quienes cometen delitos, la primera vez es necesario, claro, por supuesto. A veces es necesario aislar a una persona. Sí, ¿por qué? Porque es un peligro. Y en ese contexto, eso implica también responder. La ONU lo hace, vamos a verlo también. La ONU también tiene acciones de imposición de la paz. Los cascos azules, esos son. Cuando los cascos azules interfieren en un país, pues es acción
tiene que ver precisamente con imponer la paz. No quiere decir que no podamos tener otras razones, ¿no? Desde el punto de vista no hay paz ni se va a lograr. Muy interesante, Estefanía. Vamos a hablar de la paz imperfecta. Probablemente eso va a disipar algunas dudas, porque existe la paz positiva. La paz es un poco utópica, es utópica en el sentido de lograr la paz y que no exista la violencia, y eso no es decir. Sin embargo, ¿podemos lograr espacios de paz? ¿Por qué no? Pero sí, en 1990, donde era un programa de acción sobre cultura de paz, una serie de declaraciones y una serie de ideas o de visiones o de principios. Aquí ya es a la acción. Y fíjense esto, esta declaración de este programa de cultura, como ya vimos antes, tiene que ver con estilos de vida, pero ya nos habla de puntos muy específicos que hay que vigilar en aras de lograr la paz. Fíjense lo que dice aquí: la práctica de la no violencia por medio de educación, el diálogo y la cooperación, que es algo que ya también aquí me comentando todo eso, ¿no? La soberanía de los países, el respeto a los derechos humanos, una sociedad donde no exista el respeto a los derechos humanos, una sociedad donde no exista la posibilidad de generar diálogo y cooperación, una sociedad donde no hay respeto a tu soberanía. Fíjense cómo la paz se construye, no nada más la noción de no querer generar violencia, sino que hay que privilegiar muchos aspectos que generan una sociedad en paz. El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, aquí entre nosotros, el arreglo pacífico de los conflictos. Nosotros estamos llamados a ser agentes de paz. ¿Por qué? Porque estamos abonando al arreglo pacífico de los conflictos. Entonces, los métodos alternos de solución de conflictos, claro que conforman un aspecto esencial en la idea de la cultura de paz y en las acciones que la propia ONU nos habla para lograr la paz. Entonces, fíjense qué trascendente el trabajo que vamos a desarrollar, ¿no? Para esto que está pasando. Fíjense, la protección al medio ambiente para las naciones presentes y futuras. Un lugar, un espacio donde el medio ambiente genere condiciones de vivir en paz. Simplemente aquí en México, ¿no? Tenemos esto de y todo esto, ¿no? La gente puede vivir realmente viendo que en un momento puede desarrollar enfermedades terribles, atención al ambiente donde viven. El respeto y la promoción del derecho al desarrollo. Fíjense qué interesante, qué importante. Una sociedad, el ser humano no puede desarrollarse, donde no puede alcanzar su potencial. Esta otra, el número la G, el reto y fomento de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Y ustedes podrán decir, ¿eso qué tiene que ver con la paz? Pero al revés, una sociedad donde no se privilegia la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres podrá vivir en paz. Estas manifestaciones, yo debo decir, legítimas, de salir a la calle y gritar y exigir que cese la violencia contra la mujer. ¿Por qué se da? Porque no vivimos en paz. En una sociedad donde la mujer está en un riesgo constante de ser violentada por el hecho de ser mujer y donde no hay condiciones para proteger en gran medida esa vulnerabilidad. Entonces, yo he escuchado por ahí, me tocó estar en un curso muy importante, sobre círculos de paz con el doctor Valle, con la maestra Kate Pranis, donde hablaban de que las sociedades necesitan espacios para expresar dignamente, espacios de la vida, desaparezca una persona que tú quieres, el que sufra una mujer que es parte de tu familia, de tu vida, ustedes mismas, una serie de actos violentos, claro que genera rabia. ¿Y cómo se está expresando esa rabia? ¿Qué está pasando con esa rabia? La sociedad no está preparada o acostumbrada a generar espacios de expresión. Y esto que estamos viendo, pues es parte de los signos de nuestra sociedad actual, la necesidad de expresar esa rabia contenida que se tiene a la impotencia de vivir en una sociedad en paz. Entonces, fíjense qué trascendente es valorar aspectos en aras de generar una sociedad con paz. El respeto y fomento al derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información. Una sociedad maniada, una sociedad contenida, donde no puedes hablarte. ¿Se puede vivir en paz en una sociedad así? Todas estas son preguntas, ¿no? Dice, una sociedad donde no exista libertad, justicia, democracia, tolerancia, cooperación, diversidad cultural, ¿se puede vivir en paz? Entonces, estos aspectos que la cultura de paz privilegia. La circulación de información, el acceso a información, la transparencia, la rendición de cuentas, la eliminación de la discriminación racial, la xenofobia, fíjense, la promoción de tolerancia, la solidaridad. Y finalmente, pues, nos habla de la idea de la liberación de todos los pueblos, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles, con esta diapositiva, tiene que ver con empezar a generar una reflexión sobre
¿realmente vale o no la pena privilegiar estos actos en aras de lograr una sociedad con varias acciones dirigidas hacia la cultura de paz? Y esto nos habla de que cuando tú generas una mediación, una conciliación, estás privilegiando la paz. Cuando generas el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, estás privilegiando la paz. Cuando generas espacios de no discriminación, estás privilegiando la paz. Entonces, hay acciones muy concretas en estos rubros donde a lo mejor podemos decir, oye, pero ¿qué tiene que ver una economía sustentable? ¿Qué tiene que ver transparencia? ¿Qué tiene que ver que existamos en un ambiente sano? Eso tiene que ver con la paz. La paz es ausencia de conflicto, la paz es ausencia de guerra. No, la paz es mucho más de ausencia, que ausencia de conflicto. Ya estamos viendo, la paz tiene que ver con atender las causas que generan el conflicto, las causas que generan la guerra, que tienen que ver con una sociedad mucho más desarrollada, más igualitaria. Y si fijan, el que haya leyes para la transparencia, la protección de datos, leyes sobre la igualdad de género, leyes sobre el medio ambiente, leyes sobre la rendición de cuentas, pues todo eso es un desarrollo de alguna manera, un desarrollo hacia aspectos que generan una cultura de paz. Diferentes lograríamos que fuera desde la coacción y sometimiento sería más. Dice aquí, solamente a través de, sería así, no sé, a ver el comentario, lograría de manera totalmente a través de la acción y el sometimiento. ¿A qué refiero un poco con esto? ¿No? Es decir, hay que imponer situaciones, sí, claro, la imposición de situaciones es necesaria. Sin embargo, tan viable es imponer la paz. ¿Qué tanto dura eso? ¿Qué te gusta? ¿Un sexenio? ¿Menos? ¿Qué tanto puede durar una paz impuesta? ¿Realmente nos gustaría que nos impusieran medidas de paz? ¿Fueran positivas? Bueno, probablemente. Pero esas medidas, que tienen que ver de abajo. No nada más con acuerdos políticos, sino en la solidaridad intelectual moral. Y esa difícil, es cierto, tiene que ver con sí, el derecho, como también con generar ozones. Claro, sin embargo, pues habría que ver qué tan bien o qué tan sustentable sería únicamente basar la paz en una imposición. Y aquí nos dice, yo creo que justamente para eso se crearon leyes, para tratar de lograr esa paz. De que haya coacción para lograrla no significa que no se logre esa paz, porque todos pensamos de manera distinta y muchas infringen las leyes por acción. Claro, la ley nos da orden, nos da esa. La ley del derecho nos da pautas de conducta, por supuesto. Yo nada más quisiera preguntar, ¿y qué está pasando? ¿Qué hay para todo? Las penas han estado alimentándose de manera importante. El sistema jurídico hoy busca precisamente en gran medida incrementar penas para los delitos. Y yo quisiera preguntarles si toda esta generación de leyes nos da la idea de que vivimos más en paz. Yo les preguntaría esto. ¿Ustedes, servidor, tenemos la idea de que vivimos más en paz? ¿Realmente sería así? Esa es una pregunta. No quiero decir que las leyes no, puesto, no, tenemos que vivir en un mundo de leyes. Y la ley sin coacción y la ley sin fuerza del Estado es anarquía. No trata de eso. Más bien es, o sea, el basarnos en la coacción y en el derecho con el fin de, únicamente con el fin de generar paz será suficiente. ¿Realmente vivimos más en paz porque hay estas otras leyes? ¿Sale? Al contrario, yo creo que cada vez con menos paz, nos dice Estefanía. Considero que la paz, nos dice Sandra, es muy subjetiva. Depende de las necesidades de cada sociedad o persona y probablemente conforme a esta vaya siendo abierta se puede alcanzar ese estado. De hecho, el que una sociedad viva en orden, a las leyes, abrace la cultura de la legalidad, es trascendente. Pero la cosa es que, pues, como no sé si realmente eso está funcionando y si realmente debemos depender de ello para lograr la paz. Esa es la pregunta que quisiera que nos ayudaran a reflexionar. En gran medida, todo esto lo que tiene que ver con las leyes, por supuesto, por eso hablamos que hay otras leyes, ¿no? Leyes para hablar, leyes para la protección del medio ambiente, claro, pero probablemente hay procesos que podamos generar para lograr brillar estos factores que esta acción de la ONU lo instituye como un mandato universal para la comunidad internacional y para los miembros de la ONU. Es decir, la ONU nos habla de, pues, la intención es que estos aspectos sean privilegiados por todos sus miembros. Y bueno, proclama el año 2000 como Año Internacional.
el Estado y el Estado como monopolio de la acción penal está obligado a coaccionar. Completamente cierto. El Estado le toca perseguir el delito y al Estado le toca generar esa acción, que la fuerza del Estado es una de las potestades, la presión. Los particulares no tenemos esa capacidad coactiva. Al hablar de justicia restaurativa, vamos a ver que la coacción es dirigida en aras a privilegiar aspectos más allá, digo, no es el tema del día de hoy. Valdría la pena a lo mejor aclarar algunas cuestiones, precisamente de valorar o de generar la reacción, que incluso a través de la coacción puede privilegiar aspectos importantes que la cultura de paz. La justicia restaurativa es uno de ellos. Hoy en día la justicia restaurativa, digamos que viene a ser una respuesta diferente, en este caso, a cómo abordar el conflicto penal. Claro que se puede aplicar en otros aspectos del conflicto, la justicia restaurativa, pero entiendo que es en la justicia penal donde la justicia restaurativa ¿no? a generarse a partir del conflicto penal, en donde la idea del castigo, de la represión como medida de sanción para efecto de generar la readaptación social, se ha visto que no es realmente viable para lograr esa readaptación. Es decir, los reclusorios, les pongo un ejemplo. Una persona que está acusada por violación, por homicidio, por delincuencia organizada, y una persona que viene por la calle y atropella a otra porque es una cuestión de negligencia o imprudencia, ¿es igual su castigo? ¿Es el castigo que reciben? ¿Es la misma situación que la ley les asigna de espantar? En gran medida, y es claro que la respuesta es no. Y ustedes podrán decir con toda la razón del mundo, por supuesto que no es lo mismo lo que se genera para una sentencia, para alguien mata, que para alguien que daña un carro, o se roba unos chicles, o comete un delito imprudencial. Y sí, pero ahí viene otra siguiente pregunta. ¿Hay diferencia en la reclusión? Es decir, puede ser que por la peligrosidad la persona esté en condiciones distintas de reclusión. Y es cierto, ¿no? Los penales tienen espacios de reclusión para diferentes tipos según de personas privadas de su libertad, seguridad. Pero finalmente, pues es el mismo castigo, ¿no? Es estar recluido, ¿no? Ese es el castigo, la reclusión. ¿Sí o me equivoco? Bueno, ustedes díganme. Entonces, en la justicia restaurativa, lo que se usa a través del acuerdo es que si alguien va a estar recluido, es una coacción, pues se generen circunstancias y situaciones que realmente puedan generar en cierta medida, también hay que decirlo, en la medida de las posibilidades, una reinserción. Y entonces el trabajo comunitario tiene sentido. Y entonces los métodos alternos de solución de conflictos para el daño tienen sentido. ¿A qué quiero ir con esto? Así que sí, la coacción es necesaria y el Estado de Derecho tiene que prevalecer, por supuesto. Pero ¿cómo aplica la coacción? Al tú imponer leyes y generar sanciones también tiene que ver. Hay atenuantes, pero todo va a dar en el tiempo, ¿sí? O sea, hay atenuantes que te dicen, bueno, no estoy en prisión, o a lo mejor también hay que decirlo, puede haber prisión en todo eso es parte de la justicia restaurativa. La idea de que la última opción sea la prisión es una noción restaurativa, no es una noción represiva necesariamente. ¿Sí me explico? Entonces, sí, la ley es importante, pero la paz, pues no nada más tiene que ver con la coacción, no nada más tiene que ver con poner el Estado de Derecho, tiene que ver con generar acciones para atrás. De hecho, hay oportunidades de hombres y mujeres, por ejemplo. Generar la promoción del diálogo y la cooperación. Ustedes, perdón, no van a accionar nada. No se va a aplicar el derecho, únicamente se va a aplicar para efectos de no ir en contra del orden público, el interés social y el interés de terceros, pero de ahí en fuera es pura voluntad. Entonces, como mediadores no trabajamos con la coacción, trabajamos con la voluntad. Es decir, la paz tiene que ver con aspectos internos, personales, pero también en la idea de vivir en una sociedad donde hay toda esta serie de elementos en donde las personas pueden generar condiciones, o más bien se puede generar condiciones para los ciudadanos donde puedan vivir en paz. Bueno, esta aclaración nos habla de 8 ámbitos de acción a nivel local, nacional e internacional que propone la ONU en aras de tener un programa de culturas.
La primera de ellas tiene que ver con la educación, realizar planes de estudio e incorporar precisamente a estos planes de estudios la mediación, la conciliación, la solución pacífica de conflictos. Otra de las acciones es promover el desarrollo económico y social sostenible, es decir, desigualdades económicas. Vamos a ver más adelante lo que nos dice Johan Galtung. Esta clase tiene muchísimo que ver con las ideas de Johan Galtung, donde en una sociedad con tantas desigualdades, con tantas carencias, con tantas necesidades económicas, es complicado que logremos encontrar opciones para lograr la paz. Fíjense lo que nos dice: justicia social, autonomía de la mujer. Hay que promover el desarrollo. Fíjense, donde predomina la guerra y la violencia, no se garantizan los derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos no puede haber paz. Así que una de las acciones que propone la ONU es precisamente generar el respeto a los derechos humanos. La cuarta, alcanzar la igualdad de hombres y mujeres, precisamente fomentando la participación de la mujer y fomentando la discriminación y la violencia contra ellas. Así que todas estas son acciones que ustedes podrán decir, ¿y esto qué tiene que ver con la paz? Pues en generar condiciones en una sociedad para que paz. Es precisamente eso. Por el Estado persigue el delito y castigamiento se resuelve. Es cierto, sin embargo, en este caso, Estefanía, la justicia restaurativa es una realidad. La justicia restaurativa nos da una visión diferente de cómo abordar el conflicto en donde se cae, con el fin de generar sanación, privilegiando obviamente a la víctima y a sus derechos y la reparación de daño, también buscando la negación social de quien ha cometido delito. No antes, ya la ley. Muy bien. Promover la participación democrática. Gobiernos responsables, transparentes, que luchen contra el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción y el tráfico de drogas. Desde aquí, en gran medida, esto que nos comenta Raúl, también se tiene que luchar contra esto. También es importante generar condiciones en donde no se permita que esto crezca. En el caso de la justicia restaurativa, bueno, no en todos los casos se aplica para efectos de una sentencia, de no ir, al juicio oral, pero también puede haber la aplicación de la justicia restaurativa después de la sentencia, ya en reclusión incluso. Entonces, aquí en gran medida está contestada esta pregunta, creo yo, no sé lo que tú nos comentes, en cuanto a que, claro, la lucha contra estas situaciones que generan violencia es parte de generar cultura de paz. Muy bien. Dice, ¿no se escucha o soy yo? Si se escucha, sí, voy a tratar... perdón, aquí estoy, perdón, ahí va, ya. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Fíjense cómo, en gran medida, y esto también es aplicable a la mediación, aquí se habla del ámbito internacional donde superar las imágenes del enemigo es importante. Ya ustedes lo hablaban aquí, ¿no? La necesidad de generar una escucha, ¿no? De escucharse, de generar otra visión de la otra persona. Y en mediación hay mucho de eso. La realidad es que el mediador, en gran medida, a través del proceso, parte de lo que busca es que precisamente la percepción de que la otra parte es tu contraria, la percepción de que únicamente imponiéndose es posible resolver el conflicto, cambie. Entonces, fíjense cómo el diálogo, el respeto, aunque aquí me equivoqué, dice respeto, el respeto a la diversidad cultural es un proceso muy enriquecedor. Déjenme platicarles de una mediación que tuve, una mediación muy interesante, donde empezó como una mediación de alimentos para una mamá, ya adulta mayor, en donde los hermanos, pues como que tenían problemas porque unos aportaban y otros no, y tenían un conflicto ahí también familiar. Y curiosamente uno de ellos, uno de los hermanos, pues hay que decirlo, era muy diferente a los demás. Este hermano, era un muchacho egresado de filosofía. La realidad es que pues tenía él particularidades, ¿no? muy especiales, diferentes de alguna manera. Usaba tatuajes, traía como piercings en todo el cuerpo y bueno, hablaba como desde un lenguaje filosófico y bueno, eso generaba problemas de comunicación muy importantes con los demás hermanos y hermanas que tenían, digamos, una manera de ser distinta, una visión distinta, ¿no? Pues para no hacerles el cuento largo, este muchacho, incluso, pues, no sé, traía unos tatuajes como los del grupo Kiss, aquellos que se tatuaban la cara con unos, pues,
pues ya ustedes se acuerdan, ¿no? Más o menos por ahí del estilo, ¿no? Y el problema más que de fondo era de comunicación, porque en gran medida la comunicación entre ellos no giraba oye, pues mi mamá, sino de por qué te vistes así, qué onda contigo, y por qué haces eso, y mi mamá, ¿cómo crees que te va a ver así? O porque, bueno, pues, o sea, ¿cómo va a haber un conflicto con un adulto mayor? Pues si el adulto mayor no es escuchado, y aquí no se trata de un niño, es un adulto. Claro que también se da vista en este caso, a la Procuraduría Social, pero el adulto mayor participó y la señora decía, yo con quien mejor me llevo es con él. Entonces, sí, de repente es cierto que se pierde y bueno, y que anda en sus cosas, pero no por eso me descuida, no por eso no podemos convivir. Entonces, cuando empezaron a verlo a él, sus hermanos, como alguien diferente quizás en su manera de ser, en su manera pues, de vestirse, de hablar, pero alguien que también se preocupaba por la mamá, empezó a cambiar su dinámica. Entonces, fíjense, promover la comprensión y la tolerancia. Ustedes, nosotros como mediadores somos parte de esa acción en particular a través de los métodos alternos de solución de conflictos. Séptimo, apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información. Por aquí hay una referencia. La licenciada Nadia Costa nos dice, el actual sistema de justicia penal implica una reparación del daño como objeto primordial de que se permite el acceso a la justicia a través de los mecanismos alternos de solución de controversias. Considero que el sistema en efecto le falta la justicia restaurativa. En cuanto a esta implica el delito, restaurar el daño ocasionado por el homicidio culposo, el caso de deportistas, y falta que el servidor público tenga la actitud a esa justicia alternativa que combine con la restaurativa para que aplique las acciones necesarias. Fíjate que sí, la justicia restaurativa se centra mucho en la necesidad de reparar el daño. El artículo 20 constitucional nos habla que pues uno de los algo de lo que busca el sistema penal pues es la reparación del daño. Sin embargo, la justicia restaurativa ve más allá. Ve necesidades. ¿De quién? De todos. ¿Y quiénes son todos? La comunidad, la víctima y su círculo cercano, y el agresor o el ofensor y su círculo cercano. Puede haber reuniones restaurativas donde la sociedad se vea incluida. Puede haber reuniones restaurativas donde esté el agresor y sus familiares. Es decir, es una visión muy global. Más allá, claro que la víctima es en gran medida parte importante, trascendente en ese rol que tiene como tal. Pero hay otros actores, otras personas que también están impactadas por el conflicto penal y que también vale la pena incluirlas y escucharlas. Apoyar a la comunicación participativa y libre circulación de información. Bueno, dice que si esto es imprescindible para la cultura de paz. Y fíjense cómo dice aquí, hay que tomar medidas para hacer frente al problema de la violencia en los medios de comunicación. Fíjense cómo también los medios de comunicación forman parte importante del proceso en la cultura de paz. Donde, bueno, hay que decirlo, tristemente el día de hoy los medios de comunicación pues privilegian contenidos que fomentan, hay que decirlo, en cierto sentido, la cultura de la violencia como algo positivo, ¿no? Y aquí más bien sería preguntarse qué tanto pueden los medios de comunicación fomentar la cultura de paz, fomentar estos aspectos que se necesitan y que se requieren en una sociedad para generar paz. Perdón, Bien. Vamos a seguir. Y por último, promover la seguridad y la paz internacionales. ¿Va? Así que el desarme es otro, por ejemplo, de las situaciones que no nos permiten generar acciones de cultura de paz. Aquí nos dice el maestro Marcos González que ya hay reporteros y medios especializados en cultura de paz. Entonces, ¿se puede hacer periodismo con perspectiva de cultura de paz? Claro que sí. Muchísimas gracias por esta aportación, maestro Marcos. Así que también hay esta opción. Raúl Ochoa, maestro, me he encontrado en asuntos de familia, específicamente en alimentos, que la parte en custodia de los hijos me ha dicho que no le importa que no les den nada, que lo único que quieren es que vea a los hijos, y entiendo esto como un tipo de violencia, ya que el derecho de ver a sus padres es de los hijos, y entiendo que existe un resentimiento hacia el padre o la madre que en ocasiones he visto difícil de salvar. Fíjate que sí, el conflicto familiar, hay algo muy curioso con el conflicto familiar, el conflicto familiar genera ceguera, genera inconsciencia. Inconsciencia quiere decir que no saben o no tienen idea de lo que le están haciendo a los hijos.
Genera esto de la alienación que se le llama, que hay que decirlo, no es un síndrome reconocido, más bien se habla como violencia intrafamiliar, en donde a los niños se les separa afectivamente del otro progenitor por los problemas que tienen los papás. Es cierto. Sin embargo, parte del trabajo en la mediación es sensibilizar a las partes de que puedan salir de esa inconsciencia. La escucha de menores es trascendente. Yo he trabajado con la escucha de menores, no nada más como una herramienta con el fin de detectar si el niño está siendo violentado o sufre algún tipo de violencia, sino que es una herramienta que también te ayuda a que el niño sea tomado en cuenta, la niña, el adolescente, sean tomados en cuenta en la mesa de negociación a efecto de que sus intereses y necesidades se vean reflejadas en el acuerdo y reflejadas desde un punto de vista distinto de los papás. Es decir, los papás muchas veces creen saber lo que es mejor para sus hijos e hijas. Eso es natural. Realmente todos los papás en gran medida creemos saber qué es lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas. Sin embargo, no por ser los papás lo vamos a saber. Y menos estamos viviendo un conflicto donde estamos cegados y vivimos conscientes de lo que está pasando. ¿Cómo es la realidad? El mediador, como promotor de acuerdos donde se privilegie precisamente el interés público, el interés superior del niño. Mediador o alguien que también propicia la equidad en el proceso, y para los hijos también, no para las partes. Puedes generar también herramientas que trabajen esa inconsciencia. Y cuando los papás se dan cuenta a través de los ojos de alguien más, del niño que están viviendo sus hijos y sus hijas, muchas veces el privilegio, su punto de vista basado en necesidad de que no decirlo, de hacerle daño al otro papá. Entonces, creo que es importante saber que la mediación ayuda en gran medida a bajar esta inconsciencia, ¿no? Nos dice también, alienación parental, tengo una asociación en aspecto ya que mis hijos fueron víctimas, Exhijos AC se llama. Digo, no es un anuncio, pero sí podemos ayudar a alguien en situación a sus órdenes. Sus hijos incorporados a la relación afectiva con sus padres. Si alguien, gracias Raúl, realmente el mismo conflicto es un fenómeno que da en la mediación, sobre todo familiar, de manera natural, en muchos sentidos buscan más que nada pues hacer a los de su parte, ¿no? Sin embargo, esto muchas da más en base a la inconsciencia y en base precisamente a no otras perspectivas. Y también hay una herramienta, ¿no? Que es esa herramienta que tiene que ver no nada más con ser agente de realidad, sino con esta herramienta de criterios objetivos, donde el mediador a veces también genera la posibilidad de que las partes generen criterios objetivos, busquen criterios objetivos, lleven a cabo la determinación de su acuerdo, criterios objetivos. Entonces, el mediador también, como agente de realidad, busca a partir de criterios de razón que las partes logren un acuerdo. Nos llamamos a eso. Me gustaría empezar con ustedes en base a una reflexión a esta pregunta. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros desde donde vivimos, de donde estamos, para generar? Regresamos un ratito y nos despedimos por un Colombia ahora, 15, 20 minutos menos, y regresamos. Muchas gracias. Vamos retomando y les dejé por ahí una pregunta, vamosla dejando un poquito para el final. Sobre qué consideran ustedes que podemos hacer desde nuestros espacios para promover la cultura de paz. Quiero hablarles desde un punto de vista antropológico, filosófico, sobre la idea de la paz y la cultura de la paz. Durante muchos años en la historia de la humanidad, la idea de la paz, de lograr la paz, tiene que ver precisamente con prepararse para la guerra. ¿Han oído algo de esto? ¿Han oído una frase que dice, si quieres paz, prepárate para la guerra? ¿Han escuchado esta frase? Sí. La voy a retomar. Fíjense esta frase. Entonces,
quién da la paz, paz. Es decir, si yo preparándonos para las cosas, prepárate para y como apela al idealismo y a vaya en dirección pero que en gran medida tienen mucho que ver con generar conducción. Convencidos de ello, donde hay esto que en lugar de generar la violencia lo que te voy a pedir que sigan haciendo comentarios. Perdón, paz negativa y paz positiva. La paz negativa, como vemos aquí, es una paz para el control. Imagínense una dictadura donde hay paz, pero se carece de muchas otras cosas. No sé qué sociedades ustedes conocen o han escuchado que viven así, donde hay un control totalitario, donde se busca una igualdad general, en donde la paz es producto del control, donde la paz es producto de la imposición y donde pues no hay guerra, pero tampoco hay condiciones para un desarrollo. Y por el otro lado está la paz positiva, satisfacer las necesidades, generar condiciones de igualdad, pero en gran medida es una utopía. Y desafortunadamente cuando hablamos de paz, la gran mayoría pensamos en la paz positiva, pero de repente, bueno, o más bien nos damos cuenta, como ustedes mismos lo han mencionado aquí, que eso es muy complicado, que eso es prácticamente imposible, que esa utopía, que esa situación es poco realista. Aquí se habla también de que es frustrante. Y entonces, fíjense, fue fuente de violencia justificada para alcanzar ese objetivo, de la imposición justificada para alcanzar ese objetivo. Entonces, la paz positiva es algo que se pretende, pero también hay que decir lo que dista mucho de ser real. Porque en la paz, pues podemos entender que también la idea del conflicto va a ser inevitable. De hecho, el video que les puse al principio nos habla en gran medida de eso, que en la paz, en el mundo, en las sociedades hay conflicto, hay guerras, hay hambrunas, hay intereses, hay situaciones que nos llevan a generar situaciones de desequilibrio. Pero aún así se puede lograr la paz. ¿Y a qué paz nos estamos refiriendo? Precisamente a lo que llamamos paz imperfecta. ¿Qué es la paz imperfecta?
La paz imperfecta gira en torno a la idea de que la sociedad y el ser humano somos seres imperfectos. Nuestras sociedades son imperfectas. La utopía de acabar con la violencia, con la guerra, con la violencia estructural, lograr la igualdad y el desarrollo realmente es muy complicado. Entonces, la idea de construir paz imperfecta es entender que podemos construir paz a pesar de todas esas situaciones, a pesar de que los seres humanos somos imperfectos y podemos recurrir a la violencia, a pesar de que nuestras sociedades son desiguales, a pesar de que no puedo contestar con esto algunas similitudes, de que no es posible, de que la paz no puede haber, de que es algo únicamente en la mente de las personas. Sí, en gran medida lo es, pero podemos apostar a una paz imperfecta. ¿Qué implica la paz imperfecta? Y nos habla reconocer aquellos espacios donde se pueden formar los conflictos pacíficamente. Y fíjense, se forma paz imperfecta en donde se consigue el máximo de paz posible de acuerdo a las condiciones sociales. Y es imperfecta porque convive con conflictos y algunas formas de violencia. Entonces, aún ahí donde hay violencia, donde hay decisiones muy complicadas para lograr la paz, aún puede existir la paz imperfecta, que es a lo que apostamos mente. No sé, mediación, una familia. Pues bien, con esa mediación las partes no van a volver a tener conflictos. ¿Ustedes piensan que a partir del acuerdo las personas ya jamás van a volver a tener problemas? O incluso que las partes van a vivir en armonía. Es cierto, hay escuelas como la Transformativa que procura generar en la mediación una experiencia educativa con el fin de que las partes logren transformar su relación y transformarse a sí mismos en aras de tener herramientas, aprender formas para la resolución pacífica de sus propios conflictos y no estar necesitando del medio cada vez que tienen un problema. Es una idea de la paz, de la mediación transformativa, pero no con ello quiere decir que no va a haber conflictos. Entonces, a lo que podemos aportar no es a la paz negativa, no es a pegada, agarran alfileres para que en cualquier momento donde no haya control las cosas buenas salgan hacia la violencia. Tampoco es esa paz utópica total que habla de que las personas van a cambiar porque sí, que las personas van a cambiar de un a otro, de que las condiciones sociales se van a generar siempre para esa transformación tal. No. Pero sí una paz en donde, a pesar de estas situaciones, a pesar de las imperfecciones, a pesar de las carencias, se puede construir paz. ¿Y qué? Porque se reconoce el ser humano como alguien, como les menciono, que genera conflicto, pero también es la otra parte del ser humano, donde el ser humano puede llegar a ser, como se habla aquí, cooperativo, altruista, solidario. Implementar estas acciones de paz en tu persona, en tus espacios familiares, sociales y también en lo público político, ¿no? Entonces, fíjense cómo se nos habla de la paz imperfecta, no aboga por la desaparición de los otros, sino a saber convivir con ellos como fuentes de creatividad y de vida. Y los mediadores somos fundamentales. Hablando un poquito más en esta paz imperfecta, es cierto, la paz es un camino, nunca tiene fin. Es un proceso en el que vamos caminando, construyendo paz, recomponiendo las cosas, a pesar de todo lo que existe negativo, ¿no? Un camino inacabado. Algo que se construye, un proceso que se construye cotidianamente, todos los días, en todas nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana. Entonces, si nosotros pensamos que el ser humano va a vivir en paz solo por la convicción de querer hacerlo, bueno, pudiera ser. Pero como lo vimos en el video, nuestra especie vive en conflictos constantes. Así que hay que buscar potenciar las capacidades del hombre que permiten, el ser humano, que permite generar paz. También hay avances. Todo el tiempo hay avances muy positivos y esta paz imperfecta nos hace reconocer esos avances, esas prácticas. Ustedes saben que el hecho de que dos personas lleguen a un acuerdo no se escala el conflicto a la social. Las personas no entran en conflictos individuales, por supuesto que impacten la paz social, en la paz de la comunidad. En este momento el Instituto de Justicia Alternativa está desarrollando a partir de la licenciada, la maestra Laura Barraza, y nosotros apoyándola en lo que podemos, una serie de acciones en espacios comunitarios para generar mediación comunitaria, para generar círculos de diálogo, círculos de paz, para empezar a concientizar a las personas de su espacio, pueden ser promotores de la cultura de la paz a partir de la construcción de proyectos
e incluso simplemente a partir de su convicción de no generar violencia y de privilegiar todos los aspectos importantes que generan paz, como la igualdad de la que hemos hablado. Entonces, hay muchos espacios donde podemos actuar. Hay muchos espacios donde podemos impactar. El mismo maestro José Antonio Ramos nos ha referido ya que él tiene sus propios programas, sus propios proyectos de paz comunitaria, donde él de manera voluntaria, sin ningún ánimo de lucro, está buscando a través de la educación, de la promoción de los métodos alternos, hacerlos llegar a las comunidades. Y es construcción paz. Paz imperfecta, por supuesto, pero paz al fin, porque en esos espacios no va a dejar de haber conflicto, pero sí pueden ir generando proyectos y espacios en el que se va disminuyendo, donde los conflictos se puedan trabajar, donde las personas entiendan que hay maneras de otras formas de resolver los temas y no recurrir a la violencia para ello. Entonces, fíjense cómo de todo eso se puede construir paz. Voy a pasar aquí a compartirles algunas frases muy trascendentes en esta noción de cultura de paz. Johann Galtung ya es un hombre adulto mayor. Y fíjense lo que nos dice, no es la ausencia de violencia, sino el fortalecimiento de los aspectos positivos que le digan, como la armonía, la cohesión, la colaboración y la integración. Entonces, la pregunta es si ustedes, si todos, podemos hacer algo en ese camino. ¿Y qué pudiéramos hacer? Ya lo habíamos escuchado. La paz es el camino, es una brújula que nos dice hacia dónde ir y qué es lo que buscamos. No hay nada escrito que nos dé una forma secreta para lograr la posición total. Por eso, a partir de nuestras imperfecciones, vamos construyendo los aspectos de paz. Independientemente de la religión, bueno, en mi caso, si les comento, yo soy católico. Bueno, profeso la religión católica, ¿no? También hay que, bueno, con sus áreas de oportunidad. ¿No? Pero fíjense, hay más valor en hacernos a dialogar que en utilizar la violencia. Es más valiente quien se sienta a hablar y a dialogar que quien impone y genera para sus objetivos. Y esto es así. Si las personas cuando llegan con ustedes a la mediación, pues no cómodas, no van al cine, van a encontrar con alguien con quien un conflicto. Si tú les preguntas cómo están, pues te pueden decir bien, pero la realidad es que nos dimos a ver, vamos a sentar con alguien con quien tenemos un problema y a dialogarlo. ¿Estamos contentos? ¿Estamos? Pues no es fácil. Una mediación de una herencia de 9 hermanos. Me decía, mire, maestro, mire, licenciado, yo prefiero otros 9 años de conflicto a 9 minutos de estar viendo a este desgraciado. Así. ¿Por qué? Porque me molesta su sola presencia, me incomoda, me hace enojar, nada más el verlo. Y eso pasa en la mediación muchas veces. El simple hecho de que esté la otra persona te hace actuar de una manera distinta. Entonces, un valor que las personas decidan, aún en contra de estar a gusto, el ir a sentarse a resolver un conflicto, aunque estén ustedes presentes, es un logro a ellos. Y eso hay que resaltarlo en las sesiones. Señoras, están aquí sentados, ¿se reconocen ustedes el valor de venir a afrontar, no enfrentar, a afrontar una situación en donde han tenido un conflicto para la solución de la situación que han tenido? Y hacerlos entender y decir que es muy valioso y que es un gran valor el que han tenido para hacer. Aquí dice, en lo que me pueda sumar, estoy a la orden, dice Raúl. Dame uno para hacer todo. Estoy teniendo una asociación que trabaja por la paz y creo que es un espacio muy digno y muy trascendente para que puedan ustedes participar. Y felicidades al maestro José Antonio por ello. Otra más. Fíjense esta. Fíjense quién es. Si quieres hacer paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero. Todas estas personas de las que hablamos, pues son personas que han vivido la guerra. Johann Galtung, el Papa Francisco, Nelson Mandela, Gandhi, y que la han trascendido. Claro, no nos vamos a comparar con ellos, obviamente, pero sí tratar de entender cuál es su visión y qué es por lo que han apostado a fin de trascender. Y no trascender para ellos, trascender para los demás. Entonces, creo que, no sé qué opinan ustedes, pero sentarte a hablar con alguien con quien tienes un conflicto no es fácil. Yo les pongo un ejemplo.
Así facilito. El vecino que pone su ruido a todo lo que da. El vecino que fuma y que te llega el olor y se mete a tu casa y tú no soportas el cigarro. El vecino que seguido te pone el carro ahí estorbándote. O sea, conflictos relativamente muy cotidianos. ¿Qué tan fácil es ir a tocar su puerta sin gritar, sin ofender, sin decirle todas las cosas que pensamos de él o de ella y centrarnos en resolver nuestro problema? ¿Qué tan fácil es? Así de fácil, los pregunto, ¿eh? Digo, ni para mí es fácil, ¿eh? Digo, yo también, yo hablo por mí, tampoco voy a escupir para el cielo, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es? Entonces, el papel que tenemos como mediadores es muy valioso porque la gente nos deposita su confianza, fíjense, la gente nos deposita su confianza para ayudarles a resolver su conflicto en una situación que no es tan cómodos. Y entonces eso es algo que debemos respetar, es algo que debemos de valorar y es algo que nos debe llevar a trabajar de manera profesional, a prepararnos, como lo están haciendo aquí. Vamos con alguna otra. Fíjense, cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. Entonces, la Asamblea General proclamó precisamente este día, y en donde se invita al cese del fuego, al cese de todos los conflictos por un día. El Día Internacional de la Convivencia en Paz es el 16 de mayo. No, viendo la... No. Sí, en el chat. Sí, algunos han estado poniendo, pero ya no sé si son todos. El último que tengo es el de Irene. Y si yo también me uno. Nos sacó. ¿Sí? A mí me sacó de la sesión. Entonces no sé si... A ver, para saber si todavía estamos en línea, si todavía pueden escribir en el chat, que nos puedan mandar una retroalimentación. Dice sí, David sí, Alejandra sí, Enrique sí. Todos sí. Seguimos en línea. Nos dicen aquí que seguimos en línea. Perdón, hay una para la para la reunión. ¿Tú dices de ahorita que regresamos? Sí. Gracias. O si se lo puede mandar el maestro Marcos aquí para que nos siga. Muchísimas gracias, maestro. Entonces, referencias, imágenes que nos hablan de esta opción. ¿Por qué? Porque esto es algo a plazo. La verdad es que no se va a corto plazo generar un cambio significativo si no involucramos a las nuevas generaciones. Y si no involucramos a también nosotros, porque yo soy generación, en donde tengamos espacios de aprendizaje de las dos cosas. No sé, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay una que les voy a invitar a desarrollar una silla muy fácil. Este es una para niños de kinder, pero puede servir para adultos de donde en kinder hay una dinámica donde dibuja una boca y se dibuja una oreja. Grandes, lo suficiente para que hacen un palito y agarrar, ¿no? Agarrar una figura de una oreja. Y entonces ya los niños, fíjense, que ellos pueden hablar, que cuando tienen un conflicto pueden platicar y que es importante escuchar cuando tienes que escuchar, pero también puede hablar cuando te toca. Y después de este proceso de enseñar se deja un ring en la esquina del salón, que es el rincón de la boca-oreja, para que los niños cuando quieran dialogar a la diferencia que han tenido, que pueden ser, pues para nosotros son siempre para ellos fortísimas, de que me quito el lápiz, de que me paco la lengua, de cualquier cosa, que me haga mi juguete, cualquier cosa, ¿no? Que pasa entre los niños, pueden ir al rincón y en lugar de el palito con la boca al otro, ¿no? El que tiene la oreja escucha y toca. Podemos intercambiar y preguntarles, y yo también, hay excepciones. ¿Qué tal somos para no hablar al mismo tiempo cuando tenemos la necesidad de una acción conflicto? ¿Qué tal somos para escuchar? ¿Qué tal somos para entender? Son cosas básicas. Y entonces, educar para la paz también es hacer consciente a las personas de la necesidad de que sean condiciones para que tengan sobre métodos alternos de solución de conflictos. Y educación para la paz, poner el conocimiento. Y fíjense, las capacidades actuales a conducir el comportamiento. Fíjense esto, estamos en el comportamiento, es decir, conducirnos de una manera distinta a lo que hemos hecho, de utilizar, no decir la violencia, para hacernos escuchar y hacer entender, a buscar que a través de nuestro comportamiento resolvamos los conflictos de forma pacífica, dentro de la escala interpersonal e internacional. Esto es la educación para la paz. Ustedes seguramente son maestros, dan alguna clase, tienen sus hijos, y por no replicar, ¿no? Bueno, repito esto después, vamos a cerrar. Hablan de esa necesidad que es básica, generar a través de los métodos de solución de conflictos, mecanismos, la solución de los conflictos básicos. Voy a ver. Y para la paz, nosotros en la comunidad desde nuestro espacio generar paz.
Puede importar. Piensa sobre esto que hemos platicado, hacer la presentación, que hemos sobre el tema. Voy a cerrar la parte pues, y para la paz, aprender de educación para la paz, formar personas capaces de fortificar los conflictos. Es lo que busca la educación para la paz. ¿Cómo fomentar la educación para la paz? A través de la confianza, la comunicación, la cooperación y la resolución, promocionando una resolución pacífica de conflictos. Hay muchos métodos. Bueno, Irene, Irene Polar, pero Irene ya es la diosa de la paz. La enología es la ciencia de la paz, el estudio de la paz. Entonces, hoy día hay una ciencia nueva, que es la irenología, que no sabes tú. Nosotros también podemos como generar tu sobre la paz. Así, igual invito a que generen. Vamos a terminar un poco esta vez. Quisiera contarles una reflexión sobre aprender a escuchar. Esta reflexión siempre la hago a cabo cuando pues, damos pláticas sobre los conflictos. Yo quisiera que me contestaran ahorita en el chat. ¿Dónde hubo una materia donde les enseñaran a escuchar? Donde les enseñan a escuchar. Ha habido materias donde aprendemos a argumentar, donde aprendemos a razonar, a hablar. Y bueno, ahorita que pasen y de el señor de la fuerza, si pasa. ¿Dónde han estudiado? En la primaria, secundaria, ¿dónde un espacio donde enseñaran a escuchar? ¿Qué mejor? Una. Yo tomé en la Universidad de Relaciones entre ellas aprender a ningún lugar. ¿Dónde hemos aprendido a...? ¿Dónde hemos aprendido? Luego, fíjense, dicen aquí, de hecho, en cosas tan sencillas como aprender a escuchar hemos visto que se agrava el conflicto, pues las personas se molestan porque no las dejan hablar. Muy bien. En estos temas donde debemos plantearnos qué es lo primero, el respeto o la escucha, ya que ambas son importantes. En ninguna, yo no tuve ninguna, en ciencias sociales, ninguna. Creo que yo no he tenido ninguna parte. Yo tomé en la universidad de materias relacionadas con más, que allí aprendimos a escuchar. No, dice, en ningún lugar, en ninguna escuela. Sin embargo, de los 3 años estuve con un grupo de adolescentes y ahí constantemente trabajamos con el tema. Yo en la escuela, pero sí en un grupo de ayuda para el duelo, muy bien. En la casa, voluntariamente, a fuerzas. Mi maestra de lógica jurídica era psicóloga, aparte de realizar ejercicios para escuchar. En la prepa tuve una oportunidad, muy bien, de maestros de psicología, filosofía, psicología, sociología. Nos enseñan a abrir espacios para hablar y escuchar de forma constante. Ninguna en mi casa. En materia de técnicas de la entrevista, y claro, en casa. Mi mamá me enseñó a escuchar a chanclas cuando era niño. No nada más tú, porque muchos somos alumnos de la chancla. En la certificación de coaching ontológico, una de las principales partes era hacer coaching esta escucha activa. Bueno, yo les voy a dar una referencia para ir cerrando. Es cierto que la escucha activa implica no estar callados e implica observar o escuchar, si pudiera decirse así, no nada más con los oídos, sino con todo el cuerpo, ¿no? Con sentir a la otra persona, con comprender qué es lo que está viviendo, con hacer preguntas, con parafraseos, con resumen, preguntas de todo tipo, que van a aprender aquí en este diplomado. Pero aprender a escuchar tiene una condición que yo quisiera compartirles. Seguramente ya la han tenido como referencia, pero no está de más que la repita, si es que algunos ya la conocen. Independientemente de esto de la escucha activa, ¿no? Que es poner atención, que es utilizar tus herramientas, hay algo que tienes que hacer antes. Tienes que prepararte para escuchar. Y prepararte para escuchar tiene que ver con entender que escuchar implica un acto de silencio. Y ustedes me van a decir, pero a ver, ¿cómo un acto de silencio si estamos preguntando? ¿Cómo un acto de silencio si estoy interactuando con la persona, si estoy hablando con ella, si estoy atendiéndola? El acto de silencio no es quedarse callados. El acto de silencio es acallar aquellos ruidos que están en tu mente y, ¿por qué no decirlo, también en tu corazón? Y que no te permiten escuchar al otro sin pensar en corregirlo o corregirla, sin pensar en juzgarla o en juzgarlo, sin pensar en decirle qué tiene que hacer, sin pensar en decirle que tú lo hubieras hecho de otra manera, sin pensar en darle una respuesta. Es muy común que los seres humanos, cuando estamos escuchando, estemos más concentrados en responder que en entender, en contestar que en comprender. Entonces, escuchar implica hacer un acto reflexivo de silencio interno, acallar esa necesidad de tener la razón
o de decirle a la otra persona qué tiene que hacer. No es fácil. No es fácil porque tenemos la necesidad de resolverle el tema a la persona. Y de hecho pensamos que lo tenemos que hacer porque para eso va. Y en gran medida sí vamos a actuar en atención a ayudarle a resolver su conflicto, pero eso no va a poder ser posible si realmente no comprendemos y entendemos qué pasa a través de esa persona. Las invito a practicar la escucha, además de que en su momento utilicen las técnicas y herramientas de la escucha activa, pero que desde ahorita vayamos generando esta conciencia de escuchar, despojándonos en la medida que vemos que es algo importante y que estamos convencidos de ello, si no nos tiene caso. De la necesidad de responder y de contestar para poder realmente tener acceso a aquello que nos quieren decir, en todos los niveles, emocional, intelectual, racional. ¿Cuántas veces, y yo les pregunto, han tenido la oportunidad que un amigo, una amiga, alguien importante para ustedes, les dedique un acto de silencio? Les dedique un espacio donde realmente puedan hablar sin sentirse juzgados, donde puedan hablar sin que les digan qué hacer, donde puedan hablar sin estar esperando que el otro quiera resolverles el tema. Entonces, pues es una invitación. Yo quisiera generar en ustedes la reflexión de por qué no empezar a construir paz a partir de regalarle a alguien un silencio, un espacio de silencio interno. Y si eso es posible, que me pudieran decir en alguna otra clase si se dieron la oportunidad de regalarle a alguien 5 minutos de silencio. ¿Y qué resultado tuvo? Me gustaría escucharlos a través del chat y saber, pues, qué les deja el día de hoy, con qué se quedó el día de hoy. ¿Realmente es posible generar paz, aunque sea de manera imperfecta? ¿Realmente es posible hacer algo para mejorar las condiciones que existen en nuestra familia, en nuestro trabajo, con las personas con las que vivimos para construir espacios de paz, aunque sea imperfecta? ¿Qué tan viable es eso? ¿Es una utopía? ¿Qué se llevan el día de hoy de esta plática? Agradecerles de entrada esta oportunidad. Sé que no es fácil estar escuchando, sé que no es fácil tener interacción. También para mí, no se crean, es a veces un poco como un monólogo, pero sé que están ustedes del otro lado. Sus aportaciones han sido muy importantes y quisiera, pues, tener un poquito de retroalimentación. ¿Qué se llevan el día de hoy con esta plática? Dice, a ver. En la carrera de psicología se aprende a escuchar activa para entender a pacientes. Es lo principal que te enseñan, pero pocos lo aplican, ya que la escucha activa es lo primordial en la terapia. Es cierto, la escucha activa, los medidores la importamos de la psicología, es cierto. Exacto, para escuchar primero hay que saber escuchar y es muy diferente saber escuchar que oír. Muy bien. Dice, sí con amigos, nos dice Luis Giovanni. Yo sí la tengo, excelente. Pocas veces porque mucha gente juzga. Yo sí creo que se puede lograr una paz imperfecta. Hay que ceder y acceder, nos dice Luis Giovanni. Escuchar es igual a oír más interpretar. Aquí es donde nos llama más irnos a contestar que escuchar. Las interpretaciones son los juicios con los que vivimos de día a día. Es Irene, cierto, que ahora ya sabemos los demás, seguramente tú ya lo sabías, lo que significa tu nombre, ¿no? Quiere decir paz. Y dice Juan Antonio, y más con las herramientas que hoy expuso. Muchas gracias. Adilene, todo es posible si se tiene las ganas y el deseo por cambiar y mejorar en todos los sentidos. Nos dice Francia, maestro, nuevamente la clase ha sido muy grata. Muchas gracias, Francia. Raúl Ochoa nos dice que podemos crear cambios de paradigmas. Muy bien, muchas gracias, Francia. Me voy reflexiva, hay que exteriorizar la paz y trabajar por la paz. Julio Oropesa, excelente clase. ¿Me permite calificarle 1 al 10? Con todo respeto. No, sí, con todo gusto de ustedes. La verdad es que, pues muchas gracias. Han sido muy importantes sus reflexiones. Aprender a escuchar y callar como primera medida para una paz imperfecta.
después de la exposición de hoy, todos tenemos mucho que reflexionar y aprender a escuchar. Gabriela González, que la paz es algo que debe construirse día a día en nuestro actuar diario. Gracias a la convivencia, si se genera la paz imperfecta, por conocer experiencias de otras personas. Claro. Es tiempo de reflexionar por lo que han expuesto y porque justo estamos en un momento en donde, al menos desde mi punto de vista, hay ausencia de paz. Antes que nada, agradecer por su tiempo y su disposición por darnos clase online. Yo me llevo de esta clase la importancia que tiene el trabajo personal en buscar los valores y las herramientas que generen la paz, como la escucha activa, y que como mediadores tenemos que hacer un esfuerzo superior para externar a los demás. ¿Cierto? Muchísimas gracias, Julio. Pues es un honor realmente estar aquí con ustedes. Tenemos un trabajo muy trascendente, ser mediador, conciliador, se están dando cuenta que es algo... Es una actividad trascendente. Yo creo que por primera vez en la historia de México, ahora sí que podemos dar una respuesta, ¿no? Ahora sí que a la pregunta que hacía incluso ahí en la tele, ¿no? ¿Quién podrá ayudarnos? Pues un mediador, ¿por qué no? Un conciliador. Alguien que es especialista en el conflicto, ¿no? Y que somos nuevos, ¿no? No somos ni 1000 todavía certificados en el Estado. ¿Para qué? Más de 8 millones de personas. Entonces... porque hay mucho que hacer, hay muchos ámbitos donde podemos hacer cambios, pero es cierto lo que dicen ustedes, que el primer cambio es hacia nosotros y a nosotras mismas. Tenemos que hacer un esfuerzo superior para externarlo a los demás. Gracias por la clase y la participación de todos. Yo creo que es posible alcanzar la paz imperfecta a través del respeto, el manejo del conflicto, la tolerancia, la igualdad, la comunicación asertiva y principalmente, como usted lo menciona, mediante la escucha activa que implica un control adecuado de emociones. Sandra Magallanes. Muchas gracias, Sandra. Así que, pues, habrá la oportunidad, primero Dios, si tengo el espacio ya para conocerlos de manera directa, de conocerlos ya más en directo, pero yo me quedo con un gran sabor de boca de este grupo, en el sentido de que son unos convencidos del tema y de que están aquí porque tienen de verdad la intención de aprender, de prepararse y de trascender para ustedes mismos, trascender para su familia, trascender para la comunidad en la que viven y para nuestro país, que mucho lo necesita. Entonces, muchísimas gracias. Yo me quedo también con todas sus aportaciones y con compartir una misma experiencia, ¿no? Hemos compartido una experiencia en donde hicimos una reflexión, pues, sobre aspectos trascendentes que quizás no son encaminados nada más a adquirir datos, sino a generar una reflexión en donde vamos a entender la importancia de dónde estamos insertos los mediadores y los conciliadores. Así que muchísimas gracias por eso. De nuevamente agradecer al maestro José Antonio Ramos este esfuerzo importante. Decirles que este diplomado es especial porque es un diplomado resiliente, porque está siguiendo adelante, está caminando a pesar de las adversidades, y eso es resiliencia. Muchísimas felicidades, maestro, por esa resiliencia que ha mostrado y el ejemplo que da al seguir con estas capacitaciones y fomentar la cultura de la paz desde 45 y más, y desde todos los esfuerzos que hace en atención a mejorar las condiciones de vida de los demás. Muchísimas gracias. Y lo vamos a tener el 23 de mayo, el 18 de julio. El 23 de mayo es mi cumpleaños, primero Dios. Así que todavía va a tener oportunidad de conocerlos personalmente a los muchachos. Muchas gracias, maestro. Primero Dios. Y pues muchas gracias, maestro, por su apoyo. Nada más comentar para los compañeros que me están escuchando. No sé si me alcanzan a escuchar perfectamente ahí. Bueno, esperemos que sí. Nuestra próxima sesión es el día 4 de abril. Esperemos, ese próximo sábado, esperemos que para entonces ya tengamos una respuesta favorable por parte de las autoridades y nos permitan ya reunirnos. En caso de no ser así, pues tendremos esta tercera reunión todavía vía Zoom y nos vamos de vacaciones la Semana Santa, la de Pascua, esperando que este tiempo las medidas de contingencia ya se hayan superado y nos volvamos a acercar a lo que es nuestro espacio en el piso número 4 del Mercado Corona. Maestro, muchas gracias por su apoyo, su participación. Ahí quedó algún dato que les haya hecho falta, pues vamos a subir la presentación entre lunes o martes a Facebook para que la vean. Y bueno, ahora ya no les voy a dejar tarea que esa es la parte que yo creo que les va a gustar. Entonces, disfruten su fin de semana. Los invitamos a que pues, llevemos esta situación
con calma, paz, en familia. Y esto que vamos aprendiendo sobre lo poquito que han escuchado de cultura de paz, pues bueno, ahorita que estamos en casa con la familia, empecemos a aplicarnos. El cambio viene desde el interior del ser familiar y posteriormente de la sociedad. Así que es un muy buen ejercicio para comenzar a ver si tenemos y contamos con las cualidades de ser un buen mediador. No se escucha bien. ¿Desde dónde no me escuché bien? ¿Qué dijeron desde que dijo buenas tardes? Juan Antonio. Bien, ahí preguntaba que desde dónde nos escuchó. Dije desde que dije buenas tardes. Bueno, pues agradecerles a todos ustedes su participación, en especial al maestro Ortega, el que nos haya acompañado. Todavía tenemos 3 sesiones a lo largo del diplomado con él para tener el gusto de conocerlo personalmente, sobre todos ustedes. Y bueno, comentarles que la próxima sesión es el 4 de abril, el próximo sábado. Esperemos que ya se hayan levantado para esta fecha las medidas cautelares para prevenir lo del coronavirus. De no ser así, pues tendremos la tercera sesión también vía Zoom y nos vamos 2 semanas, la Santa y la de Pascua de vacaciones, y esperamos que ya en estos días todo se recupere y regresamos a nuestra aula en el 4º piso del Mercado Corona. No resta más que darle las gracias al maestro Alfredo y a todos ustedes por su atención y su comprensión. Y bueno, parte de hacer este diplomado de esta manera, independientemente de lo que dice el maestro, que es un diplomado resiliente porque estamos súper. Ya dieron el primer paso en lograr este cambio, en adoptar una nueva cultura, hay que trabajarlo, tenemos que seguir en forma continua. No va a haber tarea, esa era la parte buena que les decía, pues en esta ocasión no va a haber tarea. Por ahí resultó que Zoom me da un reporte de quienes se conectaron y por eso es importante que me pongan el nombre cuando inicien la sesión, no dejen que aparezca el número de su teléfono, porque de esa manera los puedo identificar. Entonces, señores, a descansar y a meditar y a poner en práctica la escucha activa, la comunicación asertiva dentro del seno familiar. Enhorabuena y que descansen todos. Muchas gracias.